Tengan todos muy buenos días. Damos por comienzo a esta última clase del semestre, hoy martes 26 de enero del 2021, en la cual vamos a hacer un breve repaso de la idea del objetivo general, lo específico, los resultados y las actividades para entrar de lleno al presupuesto, a la construcción de esta herramienta que es el fin último de un proyecto artístico-cultural, la búsqueda de una subvención, la búsqueda de financiamiento por parte de algún organismo del Estado o privado, y que también dice relación con un instrumento, una herramienta de planeación y de control que está presente en cualquier iniciativa o emprendimiento, no importando el área de la economía ante la cual ustedes se vayan a enfrentar para proponer su idea. Por lo tanto, el presupuesto está presente en cada uno de los proyectos, no importando la línea, el fondo, la naturaleza, el objetivo, desde un proyecto de emprendimiento comercial con una microempresa a un proyecto medioambiental que busque poner en valor o salvaguardar algún espacio de nuestro patrimonio natural, siempre va a estar presente el presupuesto, no solamente desde una perspectiva de lo que estamos solicitando, sino que es de suma importancia expresar, comentar y por sobre todas las cosas transparentar cuál es esta planilla de gastos, cuál es esta planilla, lo que nos cuesta llevar adelante esta iniciativa y principalmente porque eso le permite a el evaluador o a la institución que está eh, revisando sus antecedentes, tener clara la coherencia, la pertinencia de ese gasto y también tenerlo presente que aunque no estemos solicitando dinero, aquella institución, aquella fuente de financiamiento siempre se va a preguntar, siempre se va a cuestionar cuál va a ser el método de ejecución. Por lo tanto, los aportes propios o los aportes de tercero también son parte de esta mecánica. Es decir, no solamente está presente lo que nosotros le pedimos al fondo, sino que muchos fondos concursables en sus bases u otras instancias exigen, solicitan, requieren que nosotros también entreguemos un aporte, un coaporte, a fin de solventar los gastos, o podamos exhibir nuestros movimientos o nuestra estructura presupuestaria a fin de que esa solicitud tenga fuerza, tenga su consistencia al momento de ser evaluada técnicamente en cuanto a la viabilidad. Hecho esa pequeña aclaración a modo de introducción, volver atrás, volver al tema principal que nos abocó las últimas 2 semanas, que era precisamente definir el objetivo general en base a todo lo que habían trabajado durante el semestre, y recordar que el objetivo general, que fue algo que se los coloqué a todos en sus respectivos trabajos y rúbricas, se responde muy fácilmente, un verbo que puede ser extraído de la taxonomía de Bloom. Cada verbo tiene un significado, por lo tanto, es ahí la importancia de explorar y de utilizar la palabra precisa para entregar la idea fuerza de qué estamos ejecutando o qué queremos hacer. Luego viene esta oración pequeña, corta, precisa, que responde la palabra qué, verbo más qué y para qué. El objetivo general, no siendo, tratando de no ser redundante, es objetivo, es decir, es cualidad, no es numérico, no mide cantidades. Eso lo hace el objetivo específico, recordando la técnica de SMART, específico, simple, eh, que exista temporalidad, entre otras características. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos frente al objetivo específico, estamos viendo una actividad que tiene que ser cuantificable. Es un objetivo que tiene que desarrollarse de acuerdo a cantidades. Porque con ello nosotros estamos tratando de determinar, definir principalmente
un resultado esperado. Y eso nos lleva precisamente al proceso siguiente y que dice relación con la carta Gantt, porque estos objetivos tienen que desarrollarse y ejecutarse en base a un calendario, programación de actividades, de forma tal de que ustedes puedan tener un control, puedan tener una visión general de cuánto va a demorar cada uno de los procesos. Los proyectos generalmente están definidos por procesos, es decir, por pequeñas etapas que encadenadamente van permitiendo que se vayan cumpliendo los objetivos específicos a fin de alcanzar el objetivo general. En tal sentido, la carta Gantt lo que permite es dotarnos de una carta de navegación que nos permite planear, gestionar y tener claro un factor sumamente importante dentro de todo proyecto, el tiempo. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Generalmente, no generalmente, todos los fondos concursables estiman un tiempo de ejecución. Por lo tanto, cuando estén postulando, siempre van a tener que tener presente el hasta cuándo se puede ejecutar, hasta cuándo se puede implementar. Y eso van a ser los parámetros de la carta Gantt que ustedes van a tener en consideración para una correcta ejecución. A modo de introducción, los dejo con el presente video al ingresar a las temáticas y conceptos de los recursos y de la construcción del presupuesto. Cuando vamos a aplicar alguna ayuda, alguna subvención, siempre nos van a pedir un presupuesto. Aún así, siempre tendríamos que hacerlo para cualquier proyecto. Pero el que vamos a tener que hacer para una ayuda o una subvención va a ser un poquito específico, porque no solo vamos a hacer un presupuesto base, que podemos mirarlo en internet en cualquier sitio cómo se estructura, sino que tenemos que hacerlo pensando en la justificación final si nos diesen la ayuda y en los retornos que vamos a tener que ofrecer a la organización que nos ha dado la ayuda. ¿Qué es esto de la justificación y los retornos? ¿Por qué le afecta tanto al presupuesto? Cuando nos presentamos a una ayuda, nosotros hacemos un presupuesto, un calendario, lo estructuramos todo y pretendemos empezar el proyecto desde que decimos que empieza el proyecto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en estas ayudas los pagos, y no solo los pagos, sino la información de si te van a conceder la ayuda o no, pueden retrasarse. De hecho, muchas veces se retrasan. Entonces, nosotros, cuando nos planteamos presentarnos a esa ayuda, tenemos que contar con ello. Tenemos que ser más listos, tenemos que saber que esto puede ocurrir. Hay grandes posibilidades de que ocurra, de que me informen pasado el cronograma que yo había trazado y que además, una vez que me la conceden, me informan de que me la han concedido, igual los ingresos de ese dinero se pueden retrasar. ¿Esto qué significa? Que cuando vamos a trazar ese presupuesto tenemos que intentar generar estrategias para asumir esos desfases. Esto parece complicado, pero es sentarse e intentar trazar una estrategia propia, base, para poder aguantar hasta tener la certeza de que nos dan la ayuda y hasta tener el dinero en el banco. ¿Esto qué significa? Que cuando vamos a hacer esta justificación, este presupuesto, tenemos que prever todo lo que nos van a pedir. Entonces, nos tenemos que ir al pliego, al PDF de la justificación de la ayuda y tomárnoslo al pie de la letra. E incluirlo en el presupuesto e incluirlo en el proyecto. Es muy importante esto porque después nos puede ahorrar un montón de sustos, un montón de problemas y un montón de disgustos
porque no tenemos las facturas, porque no hemos previsto que íbamos a tener esos ingresos, los íbamos a tener antes, los íbamos a tener después. Los retornos y la justificación, en concreto los retornos. Una vez terminado el proyecto, una vez concebida la ayuda, tenemos que justificar y celebrar, por supuesto, el que hemos terminado. ¿Cómo se justifica todo el proyecto que hemos hecho? Puede haber variaciones, pero lo importante es eso que nos pedían en los pliegos, en la parte de justificación, que lo cumplimentemos perfectamente. Todas las facturas que hemos generado durante el proyecto, que estén bien puestas, todos los tiempos que se han ido desarrollando, si se han movido, se ajustarán, etcétera, etcétera. Todos esos puntos es fundamental que en esa justificación estén actualizados y bien puestos. Después también es muy importante hacer un buen cierre del proyecto, haciendo una evaluación, haciendo una reunión de equipo, revisando cómo ha ido todo y hacer un pequeño dossier de los resultados. Y por supuesto, mandar los agradecimientos a todos los colaboradores y personas y agentes que han participado en este gran proyecto. Claro y preciso el video. De eso se trata un presupuesto. Muchas veces tenemos miedo, nos agobian temores con respecto a la construcción de un presupuesto. Pero en el fondo es el resultado lógico de tener claras las actividades que vamos a desarrollar. El presupuesto en sí mismo, por esencia, lo que responde es el valor de las cosas que necesitamos para ejecutar las actividades que nos van a permitir cumplir con los objetivos específicos a fin de cumplir con, con el objetivo general. Si nosotros tenemos claras las actividades, vamos a tener claro, o debemos tener claro, muchas veces uno olvida, deja de lado, pasa de largo algunos detalles importantes, de algunos costos, de algunos gastos que son necesarios de ejecutar para que esa actividad se pueda llevar a cabo. En estricto rigor, les insisto, el presupuesto es lo que nos sale las actividades o los procesos que nos permitan ejecutar las actividades que van a cumplir los objetivos específicos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de los recursos, tal como se los señalé al inicio del día de hoy, esta clase, es lo que nosotros estamos solicitando para su pensión o lo que estamos considerando como costo general de lo que nosotros vamos a implementar. Y generalmente, en los fondos asociados a la administración pública y principalmente al área cultura, que es lo que nos convoca, siempre van a estar presentes, tanto en el FNDR como en el Fondo Cultura, tres grandes conceptos a los cuales ustedes van a tener que echar mano para construir esa solicitud de recursos. Por una parte, los recursos humanos, el equipo de trabajo. Aquí tienen que tener presente lo que vimos el primer semestre de las contrataciones, el tipo de contrato con el cual nosotros nos vamos a vincular con la persona, con el equipo de trabajo, con el profesional que va a prestar servicios. Y por otra parte, en segundo lugar, los recursos materiales o técnicos y financieros, para lo cual nosotros vamos a distinguir en dos grandes áreas, la operación y la inversión. ¿Por qué es tan importante el equipo humano? Ya lo revisamos hace un par de meses, porque precisamente es el que les va a permitir ejecutar la coherencia, contenido, currículum, seriedad, sustentabilidad y todos los adjetivos que ustedes deseen para el éxito del proyecto. En tal sentido, el recurso humano es la esencia de con quién ustedes van a trabajar, la profesión que ejerce, oficio o técnica que presta, que estudió, que ejerce,
ese compañero o ese profesional que va a ser parte del equipo de trabajo va a entregarle consistencia y coherencia. Siempre digo coherencia, súper importante la coherencia al proyecto, porque si nosotros estamos ejecutando un proyecto de escuela, es inconsistente, carece de coherencia, que sumemos al equipo de trabajo a un médico. Estamos talleres de música y ustedes van a señalar, pero es que el médico es mi amigo y sabe tocar muy bien la guitarra. Y claro, voy a responder yo. Podrá ser un buen ejecutante de una guitarra, guitarrista autodidacta, pero aquí estamos hablando de talleres. Y por muy bueno, carismático que él sea, yo requiero docentes, personas que apliquen metodología, que respalden con sus estudios técnicos profesionales o su talento o carrera artística ese equipo de trabajo. Por lo tanto, el recurso humano es sumamente importante por la pertinencia de la profesión, por la cual se está incluyendo dentro de este proyecto. Eh, Siempre es importante tener en consideración otros elementos a posteriori. Les recuerdo el ejemplo de la carreta. Siempre van a encontrar personas que van a aportar, otras que medianamente van a estar involucradas y otras derechamente que van a frenar o colocar ruedas cuadradas en cualquier intento de avance en la materia que están desarrollando. Eso solamente lo va dando el tiempo, lo van dando los resultados, tal como señalaba el video, siempre es bueno al final de cada proceso, cuando se cierra, ver que estuvo bien, que estuvo mal, y piensen siempre que es su proyecto, es su idea, su sueño, por lo tanto tienen que defenderlo, es su hijo, por lo tanto, por más amistad, buena onda, simpatía que exista, muchas veces esa buena onda, simpatía y amistad perjudica el buen desarrollo de las actividades o del proyecto en sí mismo, precisamente porque se dejan pasar muchas cosas por alto. En ese sentido, al igual que una banda, al igual que una agrupación, hablamos del fiato. Y en ese sentido, el recurso humano es sumamente importante como para poder ir generando en el tiempo un proceso sustentable de crecimiento continuo y de alta responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos, que es precisamente uno de los puntos a considerar que se expone ya en estos minutos en la lámina. El recurso humano, cuando ustedes estén planteando en su idea que tienen que entregar de aquí al día viernes, ya están pensando en aquellas personas o en aquellas profesiones, no necesariamente el nombre, aquella profesión, y asignarle responsabilidad. Asignarle a cargo de qué actividades van a estar. Deben cumplir tareas, estas tareas tienen que estar claramente definidas. Esto siempre tiene que ir remunerado. Y creo que una de las cosas más importantes dice relación con la capacidad de que sea un equipo multidisciplinario. Es decir, no todos somos buenos para todo. Siempre debemos recurrir al apoyo, a la colaboración de profesiones, expertices que nos permitan desarrollar, trabajar, proyectar nuestra iniciativa de la forma más eficiente y sustentable. Una vez que hemos visto los recursos humanos, revisen el material para la construcción de los recursos humanos, revisen el material de contratos de trabajo y contrato de prestación de servicio y contrato de especial de las artes y el espectáculo. Revisen también en esa materia el personal, cuando abordamos a principio del semestre el material referente a las características y del liderazgo que se tenían que ejercer, son elementos importantes que les van a permitir justificar el recurso humano. Ahora pasamos a los recursos materiales, y que aquí estamos pensando en todos aquellos implementos
todas aquellas máquinas, herramientas, objetos, prestación de servicios, arriendo de servicios, compra de bienes, que nos van a permitir precisamente ejecutar lo material que va a estar al servicio de este recurso humano para poder implementar las actividades. Toda iniciativa implica un recurso físico, un recurso material. Y principalmente los proyectos lo que buscan es precisamente recursos financieros, es decir, dinero. Buscamos dinero para solventar los gastos que implica la ejecución de estas actividades. Por lo tanto, estos recursos financieros siempre deben ir de la mano, deben ser coherentes, tienen que conversar y tener sentido, deben ser consecuentes con las actividades que estamos desarrollando. Modo de ejemplo. Si nosotros vamos a ir a un proyecto de adulto mayor, por ejemplo, y nuestro objetivo es sacarlos de paseo, obviamente que un recurso financiero, un recurso material que vamos a utilizar sí o sí es el transporte. No indicar el transporte y tampoco, entre paréntesis, indicarlo como que lo estamos aportando nosotros, es una descalificación inmediata porque el proyecto es coherente. Y ese transporte conlleva una cotización, conlleva un proceso de búsqueda dentro del mercado de cuáles son las mejores alternativas para poder sumar. Pero les insisto, eh, el recurso financiero siempre tiene que ser coherente y tiene que satisfacer la ejecución de la actividad que estamos planteando. Y en ese sentido, los recursos financieros siempre se van a poder distinguir en el mundo del FNDR y en el mundo de los fondos cultura en gastos de operación y de inversión. Operación, materiales y servicios, e inversión, bienes. ¿Cómo podemos hacer la distinción entre ambos? Bueno, los gastos de operación, por una parte, recapitulo, que no nos perdamos, tenemos un gran grupo que es el recurso humano. Ahora estamos viendo el segundo gran grupo que es los gastos de operación. Y los de operación, operar. Estamos hablando de una acción ejecutiva. Y como tal son todos aquellos necesarios para la producción y realización del proyecto. Y que se caracterizan porque no subsisten después de la ejecución. Es decir, se consumen, se acaban, se ejecutan, se agotan, se terminan a fin de cumplir el objetivo. Y aquí tenemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, contratar bienes y servicios culturales. Si tu diseñador gráfico no es parte del equipo de trabajo en recurso humano, ustedes van a colocar una glosa genérica, servicio de diseño gráfico, y es un gasto de operación. ¿Subsiste después de la ejecución del proyecto? No, no subsiste, porque lo que están contratando por boleta de honorario es a un diseñador gráfico que va a cumplir un objetivo que es diseñar X cantidad de piezas gráficas para enviarlas a taller o para hacer trabajo de difusión a través de redes sociales, y su trabajo va a acabar una vez que haya entregado las piezas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Operaciones, cumplió un fin específico. Pago de derechos de autor. Vimos los derechos de autor en su momento, el semestre pasado. Este es el acápite, el espacio, el ítem donde van los derechos de autor. ¿Por qué? Porque solo los pagan las veces que lo ejecuten. Y dentro del marco del proyecto, lo ejecutarán una sola vez. Por lo tanto, los derechos de autor van asociados a un gasto de operación. Ustedes lo usaron, utilizaron la obra. Una vez, pagaron el derecho de autor. En relación con lo anterior, personas que prestan servicios técnicos profesionales, que no se encuentran declarados como parte del equipo de trabajo, reitero lo que había señalado hace un par de segundos. Luego, dice relación con el arriendo de infraestructura y equipamiento. Si ustedes van a arrendar porque no cuentan con algún
insumo técnico, con alguna herramienta, lo que ustedes van a hacer es un gasto de operación. También puede ser de inversión, ojo, pero estamos hablando primero de operación. Recuerde que la operación tiene una vida útil, nace y muere dentro de la ejecución del proyecto, no subsiste más allá. Nosotros estamos arrendando infraestructura y equipamiento. Eso es un gasto de operación en un tiempo determinado dentro de los márgenes que establece la ejecución del proyecto. Ahí nosotros podemos sumar salas de ensayo, camping, arriendo de buses, entre otros. También podríamos, en el caso de los músicos y de los artistas, pero sobre todo los músicos, el arriendo de la ficha técnica. Si nosotros arrendamos la ficha técnica exclusivamente para un determinado evento o un determinado número de actividades dentro del proyecto, es un gasto de operación. Pero si nosotros podemos justificarlo correctamente, una ficha técnica, no como servicio, ojo, no que alguien llega y te instala y te opera la ficha técnica completa, sino que las herramientas, los instrumentos que conforman dicha ficha técnica, pensemos, mesa de sonido, los cases, iluminación, luces LED, diferentes accesorios de efectos para escenario, humo, luces giroscópicas, entre otras, nosotros podríamos solicitarlos por separado, fin de que ésta quedase dentro del inventario de la institución o de la agrupación. Instrumentos musicales, pasa lo mismo. Y ahí nosotros ya no estaríamos en un gasto de operación, sino que estaríamos frente a un gasto de inversión. Ojo con eso. Si es para usarlo durante el tiempo del proyecto, es operación. Si queremos proyectarlo al futuro para una segunda, tercera, cuarta fase, es inversión. Vamos a seguir profundizando ese término dentro de los próximos minutos. Los gastos de transporte, por naturaleza, son de operación, se consumen. Los gastos de alimentación, catering y alojamiento, se exceptúan los gastos de alcohol y tabaco, no se pueden rendir. Gastos de difusión, sumamente importante, son los gastos de operación, aquellas piezas gráficas, materiales o digitales, y también los gastos de promoción en radio, prensa, televisión y difusión a través de redes sociales, son precisamente gastos de operación. Existen, se ejecutan durante la etapa del proyecto. En tal sentido, y para hacer un resumen, esto a lo que son gastos de operación, son todos aquellos necesarios para la producción y realización del proyecto. Son generalmente servicios o bienes que no subsisten después de su ejecución. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, se utilizan para un fin determinado, para una actividad determinada. Cuando señalo que no subsisten después de la ejecución del proyecto, quiere decir no que desaparezcan necesariamente, pero que ya no son útiles a la actividad que se desarrolla. Les pongo un ejemplo, mucho más práctico. Les sobran flyers para un concierto. El concierto era el día 30 de enero del 2021. Y les sobran 1000 flyers. Es un gasto de operación. Físicamente subsiste el material, pero quizás por el diseño y la información ya no es útil. Por lo tanto, en lo práctico, ya no es operativo, útil para la ejecución del proyecto. Sí, podemos reciclarlo, efectivamente, es la idea. Poder utilizarlo para otra actividad, quizás con un destacador, con un plumón, cambiarle la fecha,
o dejar un espacio en blanco para poder llenar a mano a futuro cambio de y utilizar el mismo material, invertir en material, pero en estricto rigor es algo que se consumió y que estaba pensado para promocionar la actividad del 30 de enero, no la de el 30 de mayo. A eso se refiere que es un bien que no subsiste después de la ejecución del proyecto. Y aquí me detengo, porque precisamente era una de las cosas importantes que teníamos que resolver. ¿Cuál es la diferencia entre los gastos de operación y de inversión? Bueno, ya dijimos, los de operación no subsisten. Pero, y se los leo textualmente, porque esto es una definición que entrega las preguntas y respuestas de Cultura. La diferencia entre ambos gastos es, reitero nuevamente, no subsisten posterior al desarrollo del proyecto. Por ejemplo, el pago de sueldo, gastos de difusión, bienes y servicios, arriendo, transporte, piezas gráficas, son específicos para el 30 de enero, no es para el 30 de mayo. De uso y ejecución temporal es para la actividad del 30 de enero, que son posibles de utilizar solo en el desarrollo del proyecto. Y la diferencia con los de inversión, perduran después del proyecto, no se degradan. Por ejemplo, el equipamiento técnico. De ahí donde yo recién le colocaba el tema de la ficha técnica. Nosotros si arrendamos la ficha técnica para el evento, es operación. Pero si nosotros declaramos los componentes de esa ficha técnica para que entren al inventario, al patrimonio de la organización por la cual nosotros estamos postulando, es una inversión. Esa adquisición para volverla a usar futuro, en otro evento, en otra actividad, es inversión. Pongamos el caso del transporte. Si nosotros arrendamos un bus para trasladar a los adultos mayores a esta actividad fuera de Antofagasta, es un gasto de operación, transporte. Pero si nosotros declaramos que queremos comprar una van, una minivan, un minibús para transportar regularmente a adultos mayores fuera de Antofagasta, es una inversión. Y ahí es que hay que ver si el objetivo de las bases del proyecto, de la línea a la cual nosotros estamos postulando, lo permite. Por lo tanto, siempre es importante leer las bases y tener claro qué entiende cada uno de los fondos, los conceptos y el alcance que éste tiene para la correcta ejecución de la iniciativa. Algunas características de este presupuesto. Coherente, realista, ponderado. Coherente, y les vuelvo a insistir, porque estamos pidiendo recursos humanos, de operación y de inversión para poder solventar las actividades que nos van a permitir cumplir con los indicadores, las metas declaradas en el objetivo específico que dan sustento a la meta redactada en el objetivo general. Debe ser coherente. Coherente presupuesto, coherente actividades, coherente indicadores señalados en los objetivos específicos y coherente con el objetivo general. Debe ser realista. Tiene que ser ejecutable. Pueden haber muy buenas intenciones. Insisto, los proyectos no son declaraciones de buenas intenciones. Son ideas en movimiento. Se están ejecutando. Esas buenas intenciones se están materializando. Y lo otro que es sumamente importante, que esos gastos sean realistas. Y cuando señalo realista, me refiero a que no nos subamos por el chorro y pidamos más de lo que necesitamos, o seamos amarretes y pidamos menos de aquello requerido. Por lo tanto, esa capacidad de establecer de acuerdo a mercado, por eso es importante cotizar, buscar, ver los valores, nos va a permitir generar
esta instancia ¿para qué? Esta instancia para desarrollar sin mayores inconvenientes nuestra iniciativa. En suma, el presupuesto es la suma de tres grandes conceptos: el equipo de trabajo, los recursos que necesitamos para operar y, si fuese necesario, o si estuviese bien justificado, aquellas herramientas, instrumentos para darle sustentabilidad en el tiempo. Todo eso va a depender la sustentabilidad en el tiempo, e insisto, de la naturaleza del fondo y de cómo planteen la justificación. Y en ese sentido, nosotros, para darle coherencia, seriedad a la propuesta económica que estamos levantando, siempre va a ser necesario contar con las cotizaciones. Las cotizaciones siempre van a respaldar lo que estamos solicitando. Vamos a evidenciar, entregar una prueba de que ese valor no es exagerado, de que se puede comparar dos, tres alternativas. Siempre es bueno tres. La administración pública siempre solicita tres. Lo recomendable siempre es presentar tres, salvo que sea un prestador de servicio único. Generalmente pasan las artes, como por ejemplo en el área del vestuario, o de alguna especificidad. Les pongo un ejemplo: un luthier, alguien que va a hacer la mantención técnica profesional de algún elemento, de algún instrumento noble. Por lo tanto, siempre se va a preferir la multiplicidad de alternativas para demostrar que el valor está dentro del mercado y que no nos estamos pasando de listos, o que estamos pidiendo menos y que el proyecto va a ser inejecutable porque estamos pidiendo menos recursos de los requeridos. Y en ese sentido nosotros definimos precio, calidad, disponibilidad y condiciones de pago. Ahora, yo les compartí en el correo electrónico original un formato de presupuesto, pero el presupuesto es mucho más simple, porque en el fondo la gran ventaja que a la fecha es que todos los fondos concursables nos están entregando un llenado automático. Nosotros simplemente vamos cargando la información y dándole justificación. Pero les voy a mostrar a grosso modo en estos tres Excel, que son proyectos que actualmente yo en lo particular me encuentro ejecutando, cómo se desarrollan. Obviamente está hiper resumido, pero en este caso, este es un proyecto de capacitación. Estamos capacitando, necesitamos dos talleristas. Entonces los talleristas son profesionales que tienen que estar acreditados, lo dicen las mismas bases. Recuerden, las bases son los que van señalando las características de la información que ustedes deben establecer, deben completar en cada uno de los ítems. Entonces yo tengo dos talleristas, los identifico y coloco la forma como se van a pagar, en este caso boleta de honorario. Operacionales, porque estos talleristas son de Santiago, tengo que traerlos a Antofagasta, por lo tanto tengo que considerar dos pasajes ida y vuelta en avión. Son de Santiago, ¿dónde se van a quedar? Puedo considerar la hotelería. Esta actividad se va a desarrollar fuera de Antofagasta. Por lo tanto, tengo que considerar el transporte de pasajeros para llevarlos desde el punto de encuentro de la actividad. Y además, tengo que arrendar ese espacio. Y, a modo de difusión, voy a generar 1000 trípticos para distribuirlos a la ciudadanía. Este es de un proyecto FOIP, Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, de la Secretaría General de Gobierno, Seremi de Gobierno Región de Antofagasta. Son fondos que uno opta y que ustedes verán el monto ahí, no superará 1.500.000. En este caso, lo asignado finalmente fueron 955.264 pesos. Pero esta es una forma súper simple de generar un presupuesto. Y es a lo cual yo los estoy invitando a ejecutar en base a sus ideas. Vamos a ver la revista. Tenemos los recursos humanos. Declaro cada una de las personas, pero además tengo que definir cuál es su rol, la descripción de la actividad que van a desarrollar.
quiénes son, cuál es su profesión y qué van a ejecutar. Luego vamos a implementar, porque es una revista digital. Por lo tanto, necesitamos comprar el servicio web, necesitamos comprar el dominio en Link Chile, que son elementos básicos para poder levantar una plataforma digital. Va a haber trabajo audiovisual, y como el trabajo audiovisual no es parte del equipo de trabajo, sino que se está contratando a una empresa, y esta empresa va a prestar servicios de determinado tiempo para entregar X cantidad de cápsulas, en este caso 9, va en implementación u operación. Lo mismo con el servicio de traducción, la difusión y los imprevistos que siempre se barajan, siempre se, se establecen para el correcto uso de los recursos. En este caso, nuevamente, no hay gastos de inversión. Aquí sí hay gastos de inversión. El proyecto de actas municipales de digitalización de salvaguarda del patrimonio. Está el equipo de trabajo. Este proyecto es un fondar patrimonio. En tal sentido, se vuelve a declarar el nombre del profesional, se adjunta su currículum. En el caso del fondar, existe una ficha que se llama Fondos Cultura. Carta de compromiso, son elementos que, insisto, señala claramente las bases para completar el formulario. Y en el recurso humano siempre tiene que instalar la profesión y la actividad o función que va a cumplir. Luego tenemos los gastos operacionales, que se repiten: difusión, arriendo, compra de bienes. En ese sentido está más enfocado a la difusión, por lo tanto hay gigantografía, 1000 trípticos, contratación de espacio radial, adquisición de licencia, producción audiovisual, servicio de transporte de carga, asesorías. Y los gastos de inversión, que es lo que queremos que nos quede a futuro para continuar con esta iniciativa bajo otras condiciones, es que se solicita un proyector, 2 trípodes, 2 cámaras reflex y 2 focos para crear el estudio fotográfico de digitalización. ¿Cuál es la diferencia entre los operacionales y los de inversión? Que los operacionales se van a gastar en el tiempo de ejecución del proyecto. Su razón de ser está definida por ese tiempo de vida. El de inversión supera. Yo esto lo puedo utilizar en la siguiente fase o en otro proyecto que sea de idénticas características. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas. Antes de terminar con un tema que había quedado, que se los voy a mandar en correo electrónico de cómo se tiene que ejecutar, pero es simple, que dice relación con el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es, como su palabra lo señala, expresar en pocas palabras en qué consiste el proyecto, cómo lo ejecutan, cómo lo van a ejecutar y qué están solicitando. Se los voy a mandar en un correo electrónico para que ustedes tengan la capacidad de síntesis, y eso siempre va al final precisamente por lo mismo, porque ya tienen claro el proceso de formulación del proyecto. Y así se está concluyendo un largo proceso que va desde la generación de la idea hasta el hecho de aterrizarla y enmarcarla dentro de una formulación. Ahora sí, quedan abiertos los micrófonos para poder responder alguna duda respecto a lo que hemos trabajado. Hola, profe, buen día. Jaime, ¿cómo está? Buen día. Bien, bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, aquí. Bueno. Igual con trabajo presencial en el teatro municipal. Estamos sacando sueldo, así que por lo menos entretención plena. Cuénteme, Eso. Jaime. Jaime, adelante, te escucho. Bueno, yo tenía una duda, pero estuve pensando un poco y como que ya me la respondí, pero se la voy a hacer igual. Dale. Lo que pasa es que, claro, mi proyecto es componer un EP, ¿no es cierto? Tres Sí, temas. sí. Y dentro de eso yo estaba como considerando a los músicos de sesión.
pero ya, Ya. ya para el momento de grabación. Entonces, mi pregunta era, ¿dónde pongo yo a los músicos de sesión? Así como en gastos operacionales, como que los ocupo un rato, después ya no los necesito más, o los considero como en gasto humano, o sea, en recurso humano. Yo, por lógica, creo que va en recurso humano. Le da fuerza, porque imagínate que, a ver, eh, podría, mira, ¿sabes qué? Podría tanto en A como en B. Yo creo que tiene que ver con un tema de estrategia. Eh, si tú estás seguro que ese colega te va a dar certeza, tu calidad, responsabilidad, fama y trayectoria vale para aumentar puntaje en la evaluación del recurso humano, estamos hablando ya de un tema de evaluación en el proyecto, lo estamos postulando, estoy pensando en eso, Ajá. evidentemente que te conviene sumarlo a tu equipo, declararlo. En este caso aquí veo que está Sebastián, Javier y Marcelo. Ellos te dan la potencia para que ese ensamble, esa agrupación o esos músicos de soporte le suban el pelo a tu proyecto, tú lo sumas como recurso humano. Ahora, Ujú. si va a ser cualquier músico, te es indiferente y tú vas a buscar dentro del mercado, tú puedes colocarlo como un músico auxiliar, como un servicios profesionales artísticos en ejecución de percusión, por ejemplo, o artista profesional de las artes musicales. Ahí le colocas algo más genérico y lo dejas en operaciones. Puedes tomar camino A, camino B. Muchas veces Ah, los ok. fondos concursables te establecen puntajes y te dan bonificaciones por armar equipos de trabajo. Y otras veces no. El FNDR generalmente no. Pero si tú quieres darle un plus porque ese colega le sube el pelo a tu propuesta, tú lo sumes en el recurso humano y le tiráis todas las flores. Sí, me está Ah, perfecto. acompañando Javier, Marcelo y Sebastián a mi idea y ellos son músicos A, B, C, y el jurado te decir, wow, Connotados. es una mega banda, démosle, me gusta. Connotados músicos. Exactamente. Eso. Entonces tú de esa forma le das valor a tu propuesta. Y ahí volvemos al tema del Canvas. Estás dando valor a tu propuesta con esta ensamble. Pero si es una actividad que tú sin desmerecer un DJ o alguien que va a hacer un sample. Perfecto, puede ser quizá algo más genérico, pero si es un artista, es mucho mejor que esté puesto ahí con nombre y apellido la persona de ese músico connotado de trayectoria, porque eso le sube el pelo. Pero por allá Ah, va perfecto. la respuesta. Puedes tomar camino A o camino B, tú decides, porque también recuerda que es el recurso humano con el cual tú vas a trabajar. Tiene que existir una confianza, porque después es un dolor de cabeza increíble estar bajando equipos de trabajo declarados. El día de mañana, si Ujú. Marcelo se enoja y te deja el proyecto votado, eh, estás amarrado a Marcelo y Marcelo va a Claro. tener que renunciar administrativamente al proyecto para que el fondo te autorice a contratar a otra persona. Entonces, por eso tiene que ver con un tema de confianza y como tú hiciste de connotados músicos y su trayectoria. Pero puede ir por camino A o camino B. Es una decisión que tiene su riesgo, pero generalmente no, cuando se conocen y ya hay fiato no genera mayor inconveniente. Ajá. Claro. Y la otra pregunta estaba relacionado con el sonidista. Perfecto. Eh, claro, básicamente es con la misma pregunta, pues. Lo meto en recursos humanos. Si lo tienes O lo, claro y es alguien de tu eh, confianza, sí. claro, pero esta persona puede ser sonidista, pero puede que no tenga la mesa de sonido, por ejemplo. Entonces la mesa de sonido sí o sí va en gastos operacionales. Claro. A no ser de que me la quiera quedar. O salvo que tú quieras incluir eso en gastos operacionales y arriendes servicio técnico, técnica de sonido. Ujú. Y te olvidas del tema. Lo conversas con el proveedor, lo conversas con la persona. A ver, otra cosa súper importante, cuando tú formulas un proyecto, el presupuesto es ponceo nomás. No te estáis casando con la persona que estáis cotizando, pero te da Ajá. cierta posibilidad de demostrarle al jurado
que efectivamente te sale, tiene ese costo el proyecto. Yo te sugiero que, ya que el colega no tiene mesa de sonido, que sea un arriendo del servicio de técnica de sonido. Y te olvidaste después. Lo Ok. cotizas en el futuro, mediano plazo, cuando lo estés ejecutando de forma real, lo ves y de esa forma, a lo mejor, inclusive, ponle un ejemplo, te voy a dar una salida que es súper usual. El colega no tiene la mesa de sonido, pero es un técnico de sonido y tú quieres trabajar con él. Y supongamos que la renta son 400.000 pesos y una mesa de sonido, a ver, voy a tirarme al agua, a la piscina sin agua. Supongamos, no voy a hablar una pero supongamos que va a salir 600.000 pesos. Entonces tú le pagas 1.000.000 de pesos para que se compre la mesa de sonido y te pague su honorario. Pero él te entrega una boleta de prestación de servicios por los honorarios de sonidista. Pero estaba incluido dentro de, le hiciste un paquete y ese paquete le permitió a él un canje. Se puede hacer también. Si al final de cuentas lo que importa es que efectivamente él preste el servicio y se pueda ejecutar la iniciativa correctamente. Ajá. Bien. Sí, no, eso. Esas eran mis dudas. Fantástico, Jaime. Muy bien, Vale, gracias. gracias. Hola, profe. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Adelante, lo escucho. Buen día. Mire, le quería hacer una consulta con respecto a mi proyecto. ¿Ya? O sea, mi proyecto yo le puse que iba como buscar gente como investigadores o Sí, gente que apoye con información relevante para el proyecto. sí. Pero ¿cómo puedo consultar así como una remuneración o un pago justo para ese tipo de personas? Porque yo, por ejemplo, no conozco a nadie así. Yo puse ahí que necesitaba gente de investigación, pero no conozco así gente, o cuánto me cobrarían, cosas así. A ver, mira, generalmente lo que es una buena pregunta práctica. Eh, yo te respondería teóricamente que fijaras la hora 1 UF. 1 UF la hora. ¿Cuántas horas los vas a requerir? Y eso lo multiplicas por la cantidad de UFs, como para buscar un valor estandarizado. 1 UF está como 27.000 pesos la hora, aproximadamente. Sería una buena forma de, en este ejercicio práctico, de poder definir el monto de ese investigador o de ese apoyo en asesoría. Eso es como para salir del ejercicio práctico que nos convoca ahora, lo teórico. Ahora, llevémoslo a la realidad. Eh, bueno, obviamente, creo que la respuesta simple la respuesta simple a tu pregunta es consultándole al profesional cuánto te va a cobrar. Uno. Pero generalmente eso se complejiza en lo práctico, te voy a llevar a la realidad, te insisto, cuando diferencias entre FONDART y FNDR. El FNDR te hace eh, definir el pago de hora y muchas veces te establece bandas de precio, es decir, por profesión no te permite pagar más allá de cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, el FNDR es muy amarrete y tacaño con el pago de honorarios, especialmente de profesionales técnicos o artistas destacados. Es decir, es casi por amor al arte, el FNDR, independiente que pague honorario. En el caso del Fondar, te permite esta holgura, que de acuerdo a lo que recién conversamos con Jaime, de acuerdo al currículum, tú puedas declarar una mayor cantidad de recursos. Existen otros fondos, como los fondos de investigación, Fondesit, que también te permite tener
remuneraciones acorde a la experiencia y al conocimiento del profesional que te está aportando, que te está asesorando, que te está guiando en la ejecución del proyecto. Pero, con el afán de no marearte con tanta información práctica, yo creo que una buena definición es que definas, de acuerdo a la cantidad de horas que tú vas a desarrollar en el proyecto, que puedas tener como medida la UF. Y dependiendo de las variaciones de costo y la cantidad de horas que tú los necesites, poder pagar 0,5 UF, 0,75 UF, la UF completa, etcétera. Porque acá hay otra trampa de los fondos concursables. Generalmente, eh, algunos fondos, o por no decir los fondos más chicos, no hacia el fondar, te coloca techo, te coloca restricciones para el pago de honorarios de personal de trabajo. Te dice que es hasta un 40%, hasta un 60% del presupuesto total. Por lo tanto, ahí tú tienes que manejar ciertos conceptos para poder generar un presupuesto equilibrado y que sea un pago en la medida de lo posible, digno, justo, para el artista o el profesional que te está colaborando. Y en el caso de la investigación, obviamente que eh, el consejo de un par de años de circo que ya llevo es precisamente hablar con el profesional, comentarle la idea, ver si le seduce. Eh, Generalmente siempre la respuesta es sí. Eh, y comentarle siempre que los FNDR o el proyecto, nadie se va a hacer millonario con un proyecto en particular. Por lo tanto, va de la mano de que tú puedas fijar ahí un monto, y que ese monto al menos le permita hacer una entradita, un pituto a ese investigador o a ese técnico que te va a ayudar en el proceso de investigación. Eso es lo práctico. Vuelvo a lo teórico, o dentro de mi explicación retomo lo teórico, utiliza la UF, que son 27.000 pesos aproximadamente, ahí búscalo en internet, como el pago ideal, que es lo que usualmente SIDARTE, el Sindicato de Actores u otras eh, instituciones está estableciendo como pago justo dentro de los proyectos artísticos y culturales. Y en el caso tuyo como investigación, podría, por la línea de financiamiento, podría optarse a un monto mayor, pero por lo pronto juguemos con la UEF como monto, y ahí tú lo fraccionas para ver cuánto puedes pagar y ver qué es lo que te acomoda y le acomoda a ese profesional que quieres sumar al equipo de trabajo. Espero haber respondido a tu consulta y no haberme ido por las ramas. Sí, bueno, eso significa que en la parte de recursos humanos no es necesario así como definir a la persona que va a estar ahí. Puedo poner así como remuneración o honorarios. Si tu equipo de trabajo, esa persona es indispensable para la ejecución del proyecto y le va a dar un plus, y sabes quién es, un nombre y apellido, lo colocas. Pero si es una asesoría en determinada materia, tú puedes llevarlo en operaciones. Pero generalmente cuando hablamos de proyectos de investigación, una de las cosas importantes o trascendentes de un proyecto de investigación es el equipo de trabajo. Por lo tanto, creo importante que para un proyecto de investigación tiene que ir declarado con nombre y apellido, más sus funciones y actividades dentro del proyecto, aquella persona que va a ejecutar. O en este caso, para esta prueba, la profesión. Dejémoslo con la profesión como para no complejizar, pero cuando tú estés en un escenario real, en un proyecto de investigación, tiene que ir el nombre, porque es parte del currículum y de la fuerza de este trabajo intelectual que va a desarrollar el equipo de trabajo. O sea, no da lo mismo en un proyecto de investigación, en un proyecto científico o de exploración o de diagnóstico que él lo está ejecutando. Ojo con eso. Quizás en otros fondos, en otras líneas de financiamiento, sí. Puede ser genérico, como recién lo conversábamos con Jaime,
que ese técnico en sonido puede ser cualquier técnico en sonido. Es más flexible y va a depender también de la situación. Si él quiere sumarlo como un plus a su proyecto, va a ir con nombre y apellido y sumará su currículum al equipo de trabajo, al recurso humano, al ítem recurso humano. Y en el caso de investigación, creo que el recurso humano es la esencia del proyecto porque es un trabajo intelectual. Tú estás planteando una propuesta y esa propuesta precisamente está el valor, la puesta en valor de la innovación, de instalar un proceso de diagnóstico, y eso lleva a que tienen que haber personas calificadas para aquello. Yo lo sumaría, en tu caso, para este ejercicio en particular, por la profesión. Designar la profesión que va a ejecutar para no marearte con el nombre y también conservar la privacidad y no enredarnos con cosas que en el fondo pasan a un segundo plano cuando lo que estamos evaluando es una mecánica, una lógica, más que un proyecto concursable. Pero sí, en el momento de tenerlo presente, que en el caso de investigación, el currículum de la persona marca diferencias. Ya, profe. O sea que, bueno, igual podría poner, por ejemplo, a esas personas de investigación como asesoría y sería como gasto operacional, como me dijo, o de inversión. Exacto. No, operacional porque esa asesoría termina cuando termina el proyecto. No sería inversión. La inversión siempre es en bienes. Tú compras algo, Ya, material. Y en este caso un servicio intelectual. La asesoría es un arriendo de servicio de acuerdo a la expertise y conocimiento que tiene la persona con respecto a determinada materia. Por lo tanto, se termina al momento de que el proyecto se concluye y se cierra. ya. Una última consulta. En Sí, gastos como de transporte, ¿hay que sí, especificar así como el tipo de transporte no. o simplemente El poner, objetivo. El objetivo. Tú puedes ya, colocar, por ejemplo, va a depender, ahí donde está va a depender de la actividad que tú estás desarrollando. Eh, Tú puedes incluir gastos de transporte, lo puedes incluir, por ejemplo, para que tú te puedas mover dentro de la ciudad o para traer a ese asesor que viva afuera. Y ahí es donde es súper importante que la actividad esté clara para que tenga coherencia y ese gasto sea aceptado. Pero el transporte, servicio de transporte, puede ser genérico su declaración. Servicio de transporte terrestre, servicio de transporte interurbano, servicio de transporte aéreo. Para los profesionales, ahí donde tú tienes que tener la capacidad de declarar el gasto y entregarle las características del gasto. Y ahí va enmarcado dentro de esta actividad que le daría sentido. Pero transporte, cualquiera sea su naturaleza, es operación y se puede declarar y perfectamente hasta carga de combustible. Así que es válido dentro del ítem operaciones. ya, profe. Eso sería. Por nada, Marcelo. Bueno, siendo las 9:42 de la mañana, damos por finalizada la clase de hoy. Queda el correo electrónico habilitado para cualquier duda o para cualquier consulta. Recuerden que les entregué objetivos y observaciones. Trabájenlas. A veces ya son buenas. Tienen que afinar nomás el detalle. Y no se desmoralice no, con la última nota en caso de, porque la idea es buena. Lo que tienen que hacer es mejorarla. Y es preferible caerse ahora que cuando estén postulando un fondo concursable real. Así que seguimos conectados hasta el día viernes y van a tener el feedback del proyecto completo una vez que llegue a mis correos. Que tengan una excelente jornada y una mejor cuarentena. Nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Chao. Chao, profe.